Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos hoy día de San Onofre, patrono de los desempleados y a quien se le reza para que no haya escasez en la casa. Bueno, me estoy pegado a San Onofre, ustedes no se imaginan. Pero con la inmensa y gratísima, de verdad me siento muy, pero muy honrado de tener hoy, además de mi contertulio Hugo Bravo, a Gisela Cossack, profesora universitaria, escritora, intelectual venezolana, que además maneja muy bien los temas que vamos a tocar, los temas de diversidad, y Luis Alfonso Herrera, abogado, profesor universitario, filósofo, con quien vamos a discutir un tema muy interesante, hoy como abre bocas a un foro que luego vamos a hacer con el Instituto Libre de Desarrollo, precisamente una aproximación liberal al tema de la diversidad. Que yo digo, bueno, con muchísima ofuscación se está tocando y yo, con muchísimo respeto, lo que les quiero pedir luces. Yo, por supuesto, no soy ni experto ni demasiado asiduo al tema, pero creo que es un tema importante. Creo que yo le decía ayer a un amigo, oye, hay que volver al viejo principio de la tolerancia, que es un principio muy, pero muy liberal. El respeto por la dignidad del ser humano y, por supuesto, el no confundir la tolerancia con tanta violencia. A mí me da mucha tristeza que anden, pobre Cristóbal Colón. ¿Por qué le tocó a Cristóbal Colón ser objeto de derrumbe de estatuas 500 años después? Pero quiero comenzar por agradecerle a toda la presencia y permitir que Gisela Cossack nos enmarque, nos haga encuadre y contexto de esta aproximación a la diversidad. Después Luis Herrera, después Hugo Bravo. Tenemos ahorita 10 minuticos en la primera parte, vamos al corte y después tenemos media hora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mis saludos para ustedes, mis saludos para la audiencia. Y lo primero, voy a apelar al último manifiesto de la Internacional Liberal, donde por cierto está 20 Venezuela. Este manifiesto, uno de los últimos manifiestos, es muy claro como son los demás. La Internacional Liberal promociona abiertamente la lucha por la equidad de género, porque independientemente de las ganancias legales que hemos obtenido las mujeres en el último siglo, nuestra representación política, nuestros derechos de propiedad y nuestros derechos de salud, nuestros derechos las políticas de salud sexual y reproductiva, mucho que desear en países como los nuestros e incluso en países que tienen democracias liberales, como es otros casos en América Latina, por no hablar, por supuesto, de los países no liberales, en el caso de Rusia o el caso de una serie de países africanos, asiáticos y latinoamericanos. En los mismos Estados Unidos, la lucha por los derechos de la mujer no se ha limitado al sufragio. Es decir, simplemente la igualdad ante la ley no es suficiente. Hay que efectivamente tener políticas. Lo que tenemos que discutir los liberales es cuáles son esas políticas. Pero básicamente, desde el punto de vista estrictamente racional, cuando nosotros vamos a las cifras, las democracias liberales tienen los mejores índices de equidad de género. Pero cómo se han logrado esos mejores índices de equidad de género es lo que habría que examinar. ¿Cuál es la perspectiva liberal? Y sobre todo, que sea una perspectiva liberal pragmática. No en todos los países se puede resolver de la misma manera. Por lo tanto, el tema de la equidad de género, del feminismo, que es simple y llanamente la búsqueda, ¿verdad? Y el estudio de la situación, de la búsqueda de los derechos de la mujer en el mundo, y el estudio de su situación y la reflexión, el pensamiento sobre esa situación, es, por supuesto, herencia de los liberales. Pensemos en John Stuart Mill, en Olympe de Gouges, ¿okay? A la que, por cierto, le cortaron la cabeza en la Revolución Francesa por luchar por los derechos de la mujer y la ciudadana. Por lo tanto, es una lucha liberal. Cuando en Venezuela yo oigo a gente joven, pero también a gente de todas las edades, hablar como hablaban
perdonen esta pequeña salida humorística. Los señores de las mesas de dominó de cuando yo tenía 5 años de edad, hablando del feminismo como un invento del demonio y como una causa de los comunistas, que no lo fue, en los términos en que se lo está planteando, gente que se dice liberal, pero que solamente es liberal desde el punto de vista económico, pero que en realidad podría pertenecer perfectamente al Frente Nacional o a Vox. Frente Nacional francés o a Vox. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante porque los liberales tenemos que recoger nuestra herencia y por lo tanto la dignidad de la mujer. Ese es el primer punto. El segundo punto, la Internacional Liberal promueve abiertamente los derechos de las minorías por orientación sexual, gay, lesbianas, transgéneros, etcétera, etcétera. Las promueve porque son parte precisamente, del ejercicio de los derechos y del respeto a la individualidad, y promueve también el respeto a las minorías culturales, sea por razones religiosas, sea por razones étnicas, sea por razones de lengua, sea por razones de migración. Muchos de nosotros somos migrantes en este momento. ¿Cuáles son los límites que la Internacional Liberal propone? Bueno, los que tienen que ver precisamente con los derechos individuales y los derechos humanos en general. Es decir, usted, a cuenta de una religión, no puede impedir que un miembro de su comunidad estudie, porque es una violación a los derechos individuales. Usted no puede impedir que alguien ejerza su religión porque a usted no le gusta. Yo personalmente soy atea, pero los ateos somos muy pocos. La mayor parte de la gente tiene alguna creencia religiosa. Todas esas creencias religiosas son perfectamente respetables siempre que se conserve un principio, la separación entre la Iglesia y el Estado, y siempre que se respeten, digamos, un marco general de derechos humanos, o si no queremos hablar de derechos humanos, de las capacidades humanas, como diría Martha Nussbaum. Por lo tanto, todo liberal que menosprecie la diversidad en términos de diversidad sexual, de género, cultura, religión, etcétera, etcétera, no quiere discutir el problema y no quiere enfrentarlo porque es progre, no es un liberal, es simple y llanamente una persona que efectivamente le interesa el libre mercado, pero es básicamente una persona de valores conservadores, que simplemente por reacción, digamos, sobre todo en Venezuela es donde pasa esto, ojo, por reacción a lo que ha significado, la revolución bolivariana, que es tan machista, tan homofóbica, tan irrespetuosa de la diversidad, y que usa todos estos temas simplemente para aplastar al adversario, creo que nosotros tenemos que pensar desde los liberales, los liberales debemos pensar todos estos temas, sobre todo sin ningún prejuicio y atendiendo básicamente a ese marco general llamado derechos humanos, a ese marco general llamado la Internacional Liberal, y de hecho, las discusiones dentro de las democracias liberales que realmente funcionan. Un poco el abreboca. Bueno, gracias, Gisela. Luis Alfonso, 2 minuticos, vamos al corte y luego seguimos con esta maravillosa aproximación a la diversidad. En principio, usted puede ser de libre mercado y conservador, de libre mercado y progre, pero lo que hay que buscar es el encaje entre ser pro mercado y liberal desde el punto de vista de la atención a la diversidad. Luis Alfonso, 2 minuticos, sí. No te preocupes que después regreso. Vale, bueno, muy breve. Gracias por la invitación, Víctor, como siempre, y es un honor estar acá con la profesora Gisela compartiendo, que bueno, seguramente nos va a dar, como ya lo acaba de hacer, muchas luces sobre los temas que vamos a conversar, también con Hugo, por supuesto. Yo diría que mi participación acá más bien viene desde las inquietudes, ¿verdad? Más que desde el conocimiento de los temas a fondo, desde el punto de vista de, digamos, qué respuestas y qué avances se han producido a nivel mundial para reparar, y esta es la primera premisa que quiero fijar, lo que indudablemente son injusticias manifiestas concretas. Es decir, hay personas que en cada uno de estos ámbitos
que agrupa la llamada, digamos, problemática de la diversidad, ya sea por razones del sexo o identidad sexual, o razones, digamos, pueblos originarios, es decir, étnicas, sociales, de distinta naturaleza, efectivamente en distintas partes del mundo sufren injusticias. Por lo tanto, es un problema real desde el punto de vista del sufrimiento humano. Y en segundo lugar, me parece que el reto que los presentes en esta conversación y muchas personas que seguramente reconocen esta misma situación de injusticia que padecen estas personas, estarán de acuerdo en que es importante abordar las respuestas o las soluciones que le vayamos a dar o que se estén dando ya efectivamente a estas problemáticas, quizás desde tres perspectivas. Primero, la antropológica. Si tenemos o no un acuerdo en cuanto a qué es el ser humano, su pertenencia a la naturaleza, sus cualidades desde el punto de vista de las capacidades, por ejemplo, como la profesora señalaba, citando a Nussbaum. Entonces, el primer asunto es el antropológico. El segundo, el jurídico. Es decir, desde el punto de vista de las decisiones que se tomen, cómo esas decisiones se traducen en normas que protegen la situación de las personas que padecen injusticia, pero también cómo esas medidas impactan en la situación jurídica de otras personas vinculadas con quienes de una u otra manera se está tratando de que salgan de esa situación de maltrato, de discriminación o de exclusión. Y en tercer lugar, las agendas políticas o ideológicas, culturales, que lamentablemente aprovechándose de estas injusticias reales, se conectan y en el plano de la propaganda, de las redes sociales, terminan apropiándose, ¿verdad?, de estas luchas por la igualdad ante la ley y por la inclusión, y terminan desviando los objetivos, generando más bien nuevos movimientos colectivistas, en el sentido de que no tratan ni siquiera a las víctimas como individuos o personas, sino nada más como instrumentos para avanzar hacia la conquista del poder. Entonces yo diría que esas tres perspectivas sería interesante tenerlas presentes en lo que vayamos a conversar en el resto del programa. Bueno, gracias. Vamos un momentico al corte con Argenis Barreto, la voz que enamora, leyéndonos las malas y las buenas noticias, y regresamos. Comienza Hugo Bravo, sigue la profesora Gisela y después Luis Alfonso. Ya venimos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Un artículo de la agencia de noticias Reuters, publicado este viernes, señala a través de datos que China nunca dejó de importar petróleo venezolano a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social revela que durante el mes de mayo de 2020, Venezuela registró 1.075 protestas. El International Crisis Group advirtió que el país está al borde de la hambruna porque las tierras se están quedando prácticamente vacías debido a la escasez de combustible en Venezuela. Las salas de cines abrirán sus puertas con 30% de su capacidad por salas. En internacionales, la Corte Penal Internacional calificó como inaceptables las sanciones contra el tribunal anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, testificó hoy ante la Fiscalía para explicar sus decisiones al inicio de la pandemia. Y en los deportes, la Liga Nacional de Fútbol Americano aportará $250 millones en los próximos 10 años para apoyar la lucha contra el racismo. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad.
En RCR somos Banco Video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. 12 de junio del año 2020, aquí se habla Libertad, día dedicado a San Onofre Ermitaño, y nosotros discutiendo o debatiendo o tratando de involucrarnos en un tema importante, que es la aproximación a la diversidad. Hugo. Sí, bueno, quería colocar sobre la mesa algunos elementos adicionales a los ya planteados por la profesora y por Luis Alfonso, que básicamente yo creo que hoy por hoy nos cuesta ponernos de acuerdo en qué es el ser humano. Yo creo que desde ahí ya arranca una discusión en términos a lo que son derechos, no son derechos, y a lo que, digamos, desde el punto de vista entitativo es accidental o es realmente en esencia el ser, ¿no? O sea, hay discusiones. Tú puedes decir que el ser humano es un ser social, es un ser individual, es un ser material, es un ser espiritual, es un ser que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que son elementos que no distinguen color, no distinguen, ¿cómo se llama?, de piel, no distinguen edad, no distinguen, digamos, si eres alto, si eres pequeño, una serie de elementos, ¿no? Y yo creo que el término de lo que es la diversidad también hay que ampliarlo, ¿no? Y por lo menos en el mundo corporativo es interesante, que es donde el mundo quizás que yo he visto mayores avances, ¿no? Sobre todo en transnacionales, que lo diferente, lo diverso es apreciado. Y lo diferente y lo diverso es aquella persona, por ejemplo, que es minusválida, aquella persona que es, ¿cómo se llama?, de un contexto social quizás diferente, que tiene una formación diferente. Además, cada individuo, así venga de la misma familia, con las mismas experiencias, es diverso. Y eso es apreciado, y es la riqueza del ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que el término hay que expandirlo lo más amplio posible, porque efectivamente comparto con la profesora que hay derechos, hay leyes, pero en la práctica realmente no se vive. Y lo que más nos cuesta, vamos a decirlo así, a las personas que hacemos parte de las grandes estadísticas, aunque hoy ya uno no sabe, ¿no? Pero bueno, asumiendo que uno es parte de los grandes números, nos cuesta mucho ser empáticos y ponernos en el pie del otro, cómo siente el otro, cómo pensar el otro, y invitarlo también a hacer ese aporte. Esa acción, ese día a día es complicado. Y por último, lo que creo que es un tema importante, para no expandirme mucho acá, es el tema de, más allá de quién es el sujeto de derecho o objeto de derecho, ¿no? Si es el niño, si es el adulto, si es el anciano, insisto, es quién costea esos supuestos derechos, que ahí es donde se ocultan y se meten agendas que se pretenden liberales y resulta que son totalitarias de alguna manera, ¿no? Quieren aplacar al que es diferente a eso que están empujando. Entonces creo que es bastante amplio el tema. Me disculpan si más bien compliqué, le lancé más cosas encima, pero creo que son aspectos importantes. Bueno, recuerda que vamos a tener después un foro, los vamos a tener informados precisamente sobre este tema. Ahora, profesora, Miguel Fontán le manda saludos y además 2 preguntas. Esto es maravilloso, este tema es tan interesante que hasta preguntas nos han mandado. ¿Qué opinas, Gisela Cossack, sobre la idea de ideologización de los derechos de las minorías? Y otra, ¿no es una contradicción hablar desde el liberalismo y mantener las categorías que dividen la sociedad en grupos minoritarios? Bueno, ahí le dejo eso, profesora. Haga lo que pueda. Bueno, el problema es el siguiente. Reitero, la dignidad esencial del ser humano, vamos a partir de eso, porque si vamos a dedicar, no podemos dedicar el programa a definir, digamos, lo que es el ser humano. Vamos a ir desde el punto de vista pragmático a qué es lo que ocurre. En primer lugar, las divisiones entre los seres humanos no las inventaron las políticas identitarias de la izquierda norteamericana hace 20 años.
Okay. Yo quiero recordar que Venezuela fue un país que hasta el siglo XIX, que nos parece muy lejos, pero no es tan lejos, mantuvo esclavos. Es decir, personas que no eran reconocidas en su dignidad esencial. Por lo tanto, los seres humanos, entre nosotros, creamos diferencias activamente. Y diferencias que tienen que ver con el ejercicio del poder. ¿Ok? Lo hemos hecho con los esclavos, se ha hecho con las mujeres, se ha hecho con los niños. ¿Ok? Se ha hecho con los... Es decir, se han hecho relaciones de poder donde una de las partes efectivamente es discriminada. Se hace con los inmigrantes. Es decir, el problema no es que nazcamos, nosotros podemos decir, ¿verdad? Nacemos libres e iguales, pero construimos activamente diferencias. Y diferencias que no son solamente las que tenemos que construir por nuestras capacidades, por nuestras vidas personales, por el destino, por el mundo que nos tocó, la nación, etc. ¿Ok? Sino que son diferencias que construyen activamente los otros. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué le parece a Hugo que yo soy una mujer lesbiana casada aquí en México? ¿Ok? Esa mujer lesbiana casada aquí en México, imagínense ustedes que ahorita saliera un dirigente político venezolano. Yo siempre lo he dicho, imagínense que saliera Nicolás Maduro diciendo yo soy homosexual. Nos daría una gran ayuda, ¿sabe? ¿Ok? Porque el problema, mira cómo se ríe Víctor, porque sabe lo que estoy diciendo. Es decir, no es cierto, ¿verdad? Si todos nacemos libres e iguales. Pero activamente se promueven las diferencias. Fíjense cómo el principal insulto en Venezuela es homosexual o mujercita. Entonces fíjense cómo construimos activamente las diferencias. Rápidamente, para cerrar y darle la palabra a Luis Alfonso. El problema es el siguiente. Yo coincido contigo en que una cosa es reconocer el sufrimiento, reconocer que hay grupos que son sometidos a sufrimiento por esa condición, y otra cosa son las políticas de identidad que la izquierda norteamericana, ¿okay?, ha instrumentado y que van a terminar destruyendo a esa nación, ¿verdad? Tal como lo dice Mark Lilla. ¿Okay? Sí. Las políticas de identidad es, yo me defino a partir de que soy mujer lesbiana, o que soy venezolana, o que soy, cuando resulta ser que no, que yo me defino por muchos aspectos. Ahora, evidentemente, algunos de esos aspectos causan discriminación, ¿okay? Y esa discriminación es real, por eso tenemos que atacar. Ok, no sé si yo no escucho a la profesora Gisela, no sé si sigue aquí con nosotros. Sí. Es que para darle oportunidad a Luis Alfonso, que hable en el okay. Anterior. Dale, Luis Alfonso. Vale, en línea con lo que comentaba en mi intervención inicial, pensé, la primera inquietud desde el punto de vista antropológico, claramente no podemos acá en un programa y ni siquiera que le dediquemos muchísimas horas a agotar ese tema, ¿no? Pero mi inquietud va en el sentido de cómo, sobre todo desde la perspectiva liberal, un énfasis exagerado y no asociado a la responsabilidad individual también de la defensa de la libertad negativa, es decir, insistir únicamente en que lo importante es que haya ausencia de coacción arbitraria sobre las decisiones de las personas. Si esto lo conectamos, por ejemplo, con esa idea de sujeto de la ilustración, del racionalismo, que es un sujeto soberano, que no tiene prácticamente límites, ¿verdad?, en función que el conocimiento científico le permite cada vez expandir más su dominio sobre la naturaleza, sobre la sociedad. Bueno, de alguna manera se incentiva allí una idea de que no hay límites desde el punto de vista de lo que queramos ser, de lo que deseamos ser, y eso, en especial en las nuevas generaciones, repito, cuando no se asocia al concepto o a la noción de responsabilidad, bueno, da lugar a que, mira, yo puedo y quiero ser lo que me venga en gana en cualquiera de los ámbitos, no solamente en el sexual, sino también en el étnico, o en el religioso, o en el político, y cualquier tipo de exigencia que venga aparejado del resto de la sociedad o de la institucionalidad, bueno, inmediatamente puedo, en función de la libertad negativa, señalarlo como una coacción arbitraria, ¿no? Entonces, allí de fondo me preocupa que haya una suerte de voluntarismo o una suerte incluso de regreso a esta idea de Protágoras del hombre como medida de las cosas, el ser humano me refiero,
bueno, que claramente generaría y genera trastornos desde el punto de vista de la convivencia, porque tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, es decir, tener conciencia de que no es lo mismo, ¿verdad?, tomar una decisión consciente, responsable, respecto de cuál es nuestra preferencia sexual, nuestra identidad sexual o nuestra pertenencia a una comunidad cultural, étnica, o por ejemplo, aliarse o sentir empatía, como dice Hugo, con nuestros semejantes desde el punto de vista de la discriminación en razón del sexo, en el caso de la mujer, y entonces entender a partir de ese reconocimiento o de empatía cómo vamos a generar alianzas, ¿verdad? Convencimiento, persuasión en una sociedad democrática, para que cada vez se entienda que hay que generar espacios para la inclusión, para la oportunidad, ¿verdad? Para que no hayan tratos, como dice Gisela, discriminatorios a voluntad, ¿no? Que simplemente lo que quieren es mantener segregadas a las personas o a ciertos grupos de personas de la participación política u otro tipo de iniciativas. Entonces, ahí esa primera inquietud. Luego, desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, el aborto sexual, que permite, en especial a las personas transgénero, hacer rectificación de su identidad ante los registros civiles. Y esto en principio, bueno, puede parecer, y de hecho luce algo razonable desde el punto de vista de que, bueno, es absurdo, es retrógrada, es primitivo e injusto desde el punto de vista moral y jurídico, que personas que claramente tienen sexual, bueno, están obligadas coactivamente a denominarse, a llamarse o a ser ante los demás quien no es. Ahora bien, el problema es cómo se implementan estas medidas, porque esta ley que acabo de mencionar deja la posibilidad de que ese tipo de cambios o rectificaciones no solamente se hagan desde el fuero interno, es decir, de lo que siente, más allá de la evidencia científica, documental, etcétera, que pueda presentar el solicitante o el interesado o la interesada en hacer esa rectificación o cambio, sino que además también permite hacerlo en más de una oportunidad. Entonces, en esta materia, lo mismo que, por ejemplo, si vamos al tema de los pueblos originarios, acá también hay una discusión que eventualmente puede dar lugar a un proceso constituyente, y parte seguramente de lo que va a estar en esa discusión es reconocer una serie de derechos originarios a los pueblos indígenas de acá del país. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y cuál es el propósito y cuáles van a ser las implicaciones de esto? ¿Se va a crear una nacionalidad dentro de otra nacionalidad? ¿Eso va a permitir la integración y la mejor participación y uso de oportunidades de quienes hasta ahora están segregados? Entonces, esto tiene implicaciones jurídicas desde el punto de vista no solo de las personas que eventualmente son objeto de supuestas medidas para mejorar su condición, sino de otras, hijos, vecinos, conciudadanos, padres. Desde el punto de vista laboral, ustedes no se imaginan la cantidad de implicaciones que, por ejemplo, en temas de corrupción puede tener la ausencia de certeza en cuanto a la identidad de personas para contratar, para concursar a un cargo público en donde hay un familiar o alguien vinculado en un cargo de superior jerarquía, etc. Y por último, aunque ya lo han tratado, y esto es algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, el tema de las agendas ideológicas. Lamentablemente, digamos, hay muchas personas en el mundo, en especial de ciertos sectores políticos, por supuesto, que lo que hacen es incentivar el resentimiento, el odio, el rencor, y específicamente, por ejemplo, en materia de feminismo, que, bueno, como toda etiqueta de pronto puede ser mal interpretada, lo mismo que el liberalismo u otras, ¿verdad?, o denominación, digamos, ese movimiento tan digno como es la lucha por el reconocimiento de la igualdad de la mujer ante la ley como ser humano, o sea, una cosa que es obvia y que hasta molesta tener que insistir en que esto es algo que debe ser así, porque nos hace mejores seres humanos a todos. Pronto ustedes recuerdan a nivel mundial una canción de un colectivo de acá que se llamaba El violador eres tú, me parece el nombre. Bueno, y esto fue tomado como una bandera, ¿verdad?, desde el punto de vista de la denuncia de una cantidad obviamente registrada, documentada de abusos y de brutalidades que se siguen cometiendo, por desgracia, contra la mujer. Bueno, por supuesto que cuando un movimiento o una reivindicación legítima como esta, que debe ser común a la especie humana, de la defensa de la mujer,
se conecta con lo otro, uno dice, bueno, aquí está pasando algo, porque es que lo legítimo no necesita basarse en el rencor o en echar en cara, digamos, de manera general, utilizando muchas veces estas agendas ideológicas, la falacia de la generalización contra el hombre, o sea, contra el varón, o contra nacionalidades que supuestamente se imponen a otras nacionalidades, en fin, en los distintos ámbitos de la diversidad donde podemos explorar estas batallas, por así decirlo. Entonces a uno se preocupa porque las nuevas generaciones entienden que reivindicación es batalla, es conflicto, es odio, es resentimiento, y sobre todo es llegar al poder para generar, lamentablemente, un proceso de erosión, no solo de la democracia, sino del Estado de Derecho y la posibilidad de encontrar, y yo entiendo que ahí los liberales todos tenemos acuerdos, valores comunes a partir de los cuales poder convivir en nuestras diferencias. Porque lo que se genera es un proceso de nihilismo, de vale todo, de medalaganismo, ¿verdad? En definitiva, de destrucción de marcos comunes, de acuerdos de convivencia. Y eso es lo que lamentablemente uno, no solamente en el caso de la defensa de los derechos de la mujer, sino en otros casos, pueblos originarios, en minorías sexuales, a veces también en el caso de los migrantes, minorías étnicas, en fin, cualquiera de estos supuestos termina lamentablemente siendo tomado por discursos de odio, de confrontación, cuando originalmente, y ahí suscribo plenamente también lo que decía la profesora Gisela, el movimiento de defensa de esto no fue un movimiento violento, sino pacífico, es decir, se tiene la razón, ahí están las evidencias, por lo tanto apelar al rencor y a la violencia, por supuesto que debe ser rápidamente detectado y rechazado, a mi juicio. Hugo, nos quedan 8 minutos, Hugo. Corto para que la profesora Gisela pueda también responder. No, la verdad es que yo creo prefiero que hable la profesora. Creo que el planteamiento de Luis Alfonso es bastante amplio e importante tener la perspectiva de la profesora. Entonces, le cedo la palabra a él. Sí. Yo simplemente quiero compartir que yo trabajé con Mercedes Pulido en una, no sé cómo llamarlo, revolución de los derechos de la mujer, ¿no? Y en perspectiva, les cuento algo. Antes de los 80, la mujer en Venezuela se entregaba al hombre en condición de minoridad, de menor de edad, no podía manejar su patrimonio, no podía nada. Yo que trabajaba en una jefatura civil, le leía el Código Civil y la cosa, lleve el apellido de su marido, vivirá donde su marido diga, el patrimonio lo maneja su marido. Y estamos hablando de los 80, y Mercedes Pulido lo hizo, yo creo que muy bien, yo no sé, digamos, cuál es la valoración de ustedes, y es otra la situación. Ahora somos nosotros los que tenemos que estar muy atentos de tener un socio en la casa, ¿no? Y socio que sí es su derecho. Bueno, simplemente lo dejaba como referencia de que cuando se quieren hacer las cosas se hacen bien sin demasiado ruido. Yo sí creo que ha habido obviamente discriminación, intolerancia, prejuicio, se ha provocado sufrimiento, soy lo suficientemente viejo como para calibrar el cambio social que ha significado muchas cosas, el tratamiento al homosexual, la homofobia, todo eso lo he vivido, lo he visto y digamos que se ha reconfigurado, que no significa que haya desaparecido. Profesora Gisela. Muchísimas gracias, Hugo, y muchísimas gracias, Víctor, por haber hecho mención a una extraordinaria mujer como es Mercedes Pulido de Briceño. Mercedes Pulido de Briceño, tuve el honor de que una vez me entrevistara, y una de las cosas que comentaba fuera de la entrevista es la resistencia que tuvieron esos cambios del Código Civil, dentro fundamentalmente de COPEI, pero no solo dentro de COPEI. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora la mujer? ¿Qué se va a creer la mujer? ¿Qué barbaridad? Tengo que decirles algo, sobre todo a los más jóvenes que puedan estar escuchando este programa. Yo deploro absolutamente los movimientos de la izquierda no democrática que se han apropiado de causas que no eran suyas, ¿ok? Porque la homofobia de los regímenes comunistas fue terrible, ¿ok? Vayan a ver el poder de las mujeres en Cuba, o el poder de las mujeres en la Unión Soviética, ¿ok? O el poder de las mujeres en China. Así que yo creo que debe estar sumamente claro que el hecho de que la izquierda, después de la caída del muro de Berlín, se haya apropiado de la izquierda no democrática, se haya apropiado de una cantidad de causas que no tenía, ¿ok?
forma parte, digamos, de los movimientos políticos de los tiempos. Ahora, de aquellos polvos tenemos los lodos de la violencia. ¿Okay? Es decir, hay un pasado que hay que sanar, que hay que reconciliar, que hay que replantear, que no hay que negar. Decir que en Venezuela no hay racismo, no hay machismo, no hay homofobia. Eso es una tontería. Ahora, eso es una tontería porque lo podemos comprobar, digamos, desde el punto de vista empírico, diariamente, lo podemos probar. A mí lo que me preocupa un poco de digamos, cómo los liberales se plantean el problema. Es que se plantean el problema desde grupos de izquierda pequeños, que algunos tienen eco en el foro de Sao Paulo, otros no. Fíjense el caso de Venezuela. Venezuela es de un conservadurismo increíble. ¿Okay? El caso de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un hombre sumamente conservador, ¿okay? Que muy a regañadientes le pudieron en su partido arrancar que no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el matrimonio gay, no está de acuerdo con una cantidad de cosas. Los que sí estamos de acuerdo en esto somos los liberales, en que todos estos derechos forman parte de la dignidad esencial del ser humano. A Luis Alfonso le preocupa mucho algo que en Venezuela no va a ocurrir, que es que estas minorías se empoderen hasta el punto de la violencia. ¿Okay? A mí me preocupa mucho más en Venezuela el ascenso de las iglesias evangélicas antiliberales, por ejemplo, que yo creo que son un problema gravísimo en América Latina, mucho más que pequeños grupos, ¿okay?, que promocionan agendas imposibles, o sea, agendas radicales. Los grupos de derechos civiles de LGBT, por ejemplo, yo el tema trans de verdad, otro entrevistado, pero el caso del grupo de los derechos civiles de los gays y de las lesbianas, están pidiendo matrimonio, igualdad ante la ley, familia, es decir, valores que cualquier conservador podría perfectamente respaldarlo. ¿Okay? Es decir, ahora que hay unos grupos absolutamente radicales, pero esos grupos absolutamente radicales no han llegado al poder político. Díganme un solo país donde esos grupos radicales hayan llegado al poder político. Lo que han llegado es, digamos, a lograr agendas de derechos civiles, y bueno, mucho ruido dentro de la academia. ¿Okay? Donde el feminismo liberal efectivamente es absoluta. Yo soy una feminista liberal de estirpe ilustrada. ¿Okay? Ese feminismo es minoritario y ha sido el más exitoso de la historia. Es verdad, dentro de la academia. Pero cuando ustedes, como dice Beatriz Becerra, eres liberal y no lo sabes, ¿okay?, la mayor parte de las agendas son agendas de reforma, de ampliación de los derechos. Como los liberales tenemos ahora además otra preocupación adicional. El éxito descomunal de las derechas xenófobas, antiliberales, ¿okay?, machistas y religiosas. El caso de Putin, por ejemplo. Y además hacen alianza con los gobiernos de izquierda no democrática, hacen alianzas con Cuba, hacen alianzas con Nicaragua, hacen alianzas con Venezuela. Por ejemplo, las teocracias, el caso de Irán, Venezuela, que ahora en una de esas cosas que es la locura total, ¿ok?, a su afinidad con los chiitas, ahora también es afín a sunitas, siempre que sean grupos radicales y tremebundos, ¿no? Entonces, los liberales estamos enfrentando una serie de peligros que van mucho más allá de las políticas identitarias de la izquierda norteamericana. ¿Okay? Que yo no estoy de acuerdo con esas políticas de identidad. Es lógico que la gente de la sociedad civil, y vamos ahorita a la parte de cómo los liberales podemos enfrentar este problema. Yo no creo en las secretarías de derechos de la mujer, ni en las secretarías LGBT. Yo les voy a decir en lo que creo. Como dice Miguel Ángel Martínez Meucci en una magnífica conversación con Oscar Vallés, los partidos tienen que ser, un partido liberal, por ejemplo, la expresión de la sociedad civil. ¿Ok? Hay movimientos que están luchando por la ecología, por los derechos de la mujer, por los derechos sexuales y reproductivos, por los derechos LGBT, los derechos que ustedes quieran. Bueno, los partidos tienen que ser cajas de resonancia que no pueden sustituir a la sociedad civil. Pero la sociedad civil al mismo tiempo tiene que entender que la única manera de que estas agendas efectivamente se materialicen es a través del poder político. ¿Okay?
Es decir, yo me reí porque, bueno, un poco me trato de tomar con humor estas cosas de Venezuela. María Corina Machado y Juan Guaidó, en el Día Internacional contra la Homofobia, saludaron, digámosla, que ellos están contra la discriminación. Estoy hablando de dos líderes que incluso ahorita tienen diferencias entre ellos, ¿ok? Para que ustedes vean. Bueno, yo leí unos Twitter donde lo que faltaba era un GIF con una cara llorando, diciéndole a María Corina, ¿cómo me haces esto? Felicitar a, digamos, decir no a la discriminación. Lo mismo le pasó a Guaidó. Es decir, es una sociedad conservadora. Yo más bien me preocuparía, como liberal, yo me preocuparía en Venezuela del adelanto de agendas conservadoras a través de el crecimiento de los evangélicos, que no diferencian política y Estado, no estoy hablando de todos los evangélicos, el crecimiento de un conservadurismo dentro de la juventud, ¿ok?, que es francamente regresivo, ¿ok? Es decir, un poco todo esto arrancó porque un militante de 20 llamó histéricas a un montón de mujeres e hizo un evento sobre feminismo donde atacaba el feminismo. Sí, eso lo recuerdo. Profesora, me da mucha pena porque estoy enganchado con su argumento y con su disquisición, pero tengo que cerrar. Ajá, sí. Pero dígalo. Yo creo que todos los liberales y todos los demócratas tenemos que entender que los grandes peligros no solo vienen de un lado, vienen de otro. Para mí, el problema de Venezuela es la revolución bolivariana y el ascenso de los evangélicos. ¿Okay? Bueno, muchísimas gracias a todos. Saben que vamos a seguir elaborando sobre este tema. Vamos a hacer un foro sobre este tema y quiero tener, por supuesto, el privilegio de contar con la profesora Gisela Cossack en ese foro, con Luis Alfonso. Ya estamos construyendo el grupo. Gracias a Jaime Nestares por dirigir esta estación, a Boris Arcaya por ser la jefa de la producción, a Catherine Manzano por ser tolerante con nosotros y no regañarnos demasiado cuando nos pasamos de hora, que ya la regañan a ella y no a mí, a José Gregorio Contreras por no apagarnos de una sola vez todo y dejarnos en la nada, y bueno, a ustedes gracias, Alfonso, profesora Gisela, encantadísimo de tenerla aquí. Hugo, gracias por estar siempre aquí conmigo los viernes. Y ya saben, San Onofre Ermitaño, el patrono de los desempleados, ruega por nosotros y que haya siempre abundancia en la casa. Abrazos a todos y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope. @RCR750, la radio que se ve.